Efesios capítulo 6 nuevamente, y para que podamos darnos una pintura general de lo que hemos venido hablando, siempre vamos a volver a leer, solo que ahora hasta el versículo 17. La semana pasada era vestidos de la armadura de Dios y era como a manera de introducción, como yo lo estuve mencionando, era el propósito del domingo pasado era dejar por sentado, dejar esa base que la vida cristiana no consiste en un camino de rosas, no consiste en que todo se vuelve más fácil. De hecho, es todo lo contrario. Se vuelve en una batalla, se vuelve en una lucha espiritual por lo que ya nosotros hemos visto la semana pasada. Hay una lucha y usted y yo la conocemos. Así es de que vamos a leer 13 al 17 de Efesios 6. Si ustedes gustan, si son amables y para mayor reverencia, yo les invito a que se pongan sobre sus, como dicen en El Salvador la señora, sobre sus canillas, sobre sus pies, para orar, para leer la Escritura. Por tanto, dice el apóstol Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué es lo que hace un soldado cuando termina la batalla? Sigue firme, y el llamado es a estar firme, a no estar sentado, a no estar entretenido, a no estar distraído, es a estar firme. Estad pues, y nuevamente en el versículo 14 lo vuelve a decir, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, una vez más venimos a ti. Nos acercamos, Señor, al trono de la gracia para rogarte por ayuda, rogarte por asistencia de parte tuya. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe, nos abrace, nos cobije, Señor, que nos ilumine para que tanto el que habla como el que está escuchando, Señor, sea animado, exhortado, consolado a través de esta porción de tu palabra. Te necesitamos, somos conscientes de nuestra necesidad de ti. De hecho, nos hemos acercado a este lugar en señal, en muestra de nuestra necesidad. Queremos conocerte, queremos amarte, queremos cantarte, queremos amar, Señor, a tu cuerpo que es la iglesia, a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Pedimos por aquellos que están enfermos, pedimos por aquellos en necesidad, pedimos por nosotros mismos, que si estamos animados, Señor, que ese gozo no pare, y si estamos, Señor, desanimados o estamos ahí en vísperas de un desánimo, Señor, te rogamos que tú seas con nosotros. No queremos volver atrás, no queremos hacernos a un lado, queremos seguir al blanco. Queremos terminar la carrera. Queremos, Señor, que tu obra sea consumada en nosotros. Reconocemos, Señor, que hay una salvación, esa es nuestra posesión. Esa es nuestra, que aún no ha sido consumada. El sí, pero el todavía no. Entendemos eso, y mientras nuestra salvación, nuestra glorificación, Señor, se lleva a cabo, te rogamos que nuestras vidas puedan exhibir el Evangelio, nuestras vidas puedan mostrar, Señor, adoración, y que le podamos dar gloria a tu nombre. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está. Ya la semana pasada yo creo que el tema fue muy redundante. Hay una batalla, hay una lucha. Pero para esta tarde es mi intención que juntos veamos
la invitación que el apóstol Pablo nos hace a que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, para que cuando todo esto haya terminado, nosotros continuemos firmes. Sería una muerte anunciada, así sería una muerte anunciada, si un ejército decide ir a la guerra sin nada que defenderse, sin nada con qué atacar. Eso sería un suicidio. Sería proclamar una muerte anunciada para quien decida ir al terreno enemigo desarmado. Eso es para los que pues pensamos en esas cosas y hemos estado involucrados en este tipo de algunas luchas. Sea la lucha que sea una lucha militar, sea una lucha legal, sea una lucha de cualquier tipo, si nosotros no tenemos con qué defendernos, es una muerte anunciada, es una derrota anunciada. Y con el propósito de interpretar correctamente lo que Pablo estaba diciéndole a estos hermanos y que por extensión nos lo está diciendo a nosotros, él ha dejado por sentado que el creyente libra una batalla. El creyente vive en una guerra espiritual y que la iglesia y Satanás, eso es una declaración real, que la iglesia y Satanás son enemigos declarados y que se lanzan con violencia el uno contra el otro. La iglesia y Satanás son enemigos declarados que se lanzan violentamente el uno contra el otro. Y con todo lo que hemos visto hasta la semana anterior y a manera de introducción para esta tarde y dándolo por hecho, es que cada creyente debe de estar equipado para la batalla contra las fuerzas infernales. ¿Imaginan eso? Como que leerlo, y voy a repetirlo, como que leerlo nos resulta un poquito mecánico. Pónganse el escudo de la fe, pongan estos elementos. El apóstol Pablo, vamos a estar viendo que menciona 6 elementos que componen la armadura de Dios. Pero lo leemos y lo leemos como si no tuviera la relevancia que tiene. Pero es tan relevante los elementos que forman la armadura, como también es relevante en contra de quién hay que luchar, en contra de quién hay que pelear. Son fuerzas, y nuevamente, infernales. Vienen del mismo corazón del infierno, porque es contra Satanás. No hay ningún tipo de bien, no hay ni ningún tipo de bondad, no hay ningún tipo de misericordia, es todo malvado, es de Satanás. Así que ahora pasa a describirnos las partes de la armadura del creyente y para eso utiliza unas metáforas. Usa 6 metáforas que se derivan de la armadura de un soldado romano que muy probablemente, recordemos esto y utilicemos un poquito la imaginación. Hemos dicho con anterioridad y varias veces que Efesios es una de las cartas llamadas o conocidas como cartas de la prisión. Pablo está ahí, está preso. ¿Y quién o a quién nosotros nos podemos imaginar que es la persona que tiene a primera mano? A un reo como este, lo que se acostumbraba era esposarlo junto con el reo. O sea, ahí estaban esposados. Entonces, a quien Pablo podía empezar a imaginarse cosas era del soldado que tiene ahí. Algunos han llegado también a argumentar otro tipo de comentarios en donde es como que no logran encajar como un soldado romano. Está con un prisionero, están encerrados, pero Pablo dice que tiene que ponerse la armadura, que tiene que ponerse un yelmo, que tiene que usar un escudo, tiene que usar una espada. Y algunos dicen de que pareciera ser de que la imagen que el apóstol está usando no es
la imagen que él tiene enfrente, porque no necesita tanta defensa para la situación en la que está. Pero si nosotros nos vamos por otro lado, el apóstol Pablo, él conoce el contexto romano, y él sabe cómo un soldado de los que anda afuera y los que han ido a la batalla lucen. Él los conoce. Entonces él usa 6 metáforas que se derivan de la armadura de este soldado romano, que muy probablemente es quien lo está custodiando al momento de escribir esta carta. Y ahí vemos cuáles son los elementos. El primer elemento que menciona el apóstol es el cinturón de la verdad, el cinturón, el cincho como nosotros lo conocemos. El segundo elemento es la coraza, es la pechera o es el chaleco. Luego menciona los pies, calzados los pies con el evangelio de la paz. Como cuarto elemento, él menciona el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Como punto número 5, como elemento número 5, como herramienta de guerra número 5, él usa el yelmo de la salvación y es el casco. Y por último, y no menos importante por ser el último, y algunos han llegado a coincidir que el orden que le han dado, que Pablo le dio a los elementos, juega un papel muy importante en la batalla. Porque él menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si ellos pudieran tener el cinturón, pudieran tener la coraza, pudieran tener los zapatos adecuados para los terrenos diferentes a los cuales ellos se van a acercar a una batalla, pudieran tener el escudo, pudieran tener el casco y todas esas cosas, pero sin la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nosotros tenemos la lucha perdida. Como perdida la están teniendo muchas congregaciones que tienen todos los demás elementos, pero no tienen la palabra de Dios, y la palabra de Dios no gobierna, la palabra de Dios es irrelevante, y si no, pues escuchemos 5 o 10 minutos de algunos grupos que nosotros conocemos que se reúnen en nombre del cristianismo, pero lo que escuchan es otro tipo de cosas, menos la predicación fiel de la palabra de Dios. Y una pregunta, como dije, que en más de una ocasión nosotros nos hemos hecho es, ¿de dónde el apóstol Pablo saca la figura? Como ya dijimos, este hombre está preso, este apóstol de Cristo está preso. De hecho, si usted ve el capítulo 6, versículo 20, eso es lo que está diciendo ahí mismo en Efesios. Por lo cual, yo soy un embajador en cadenas. Esa es la oración que este hombre está pidiendo. Después del versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y él se incluye, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy un embajador aquí con el grillete, con cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y eso es, creo yo, el temor con el que cada hombre debería de acercarse y pararse tras un púlpito, de hablar conforme a lo que Dios quiere que sea hablado, que sea predicado. Entonces, tal vez la respuesta más satisfactoria para esta pregunta podría ser que el apóstol tiene en mente a este soldado que lo está custodiando, que está completamente armado. Pero antes de continuar, hay que tomar en cuenta que ya en otras ocasiones este hombre ha hecho el uso de un lenguaje similar en otras porciones de la Escritura, en otros pasajes. Cada viaje misionero a este hombre
Para él era una lucha, cada vez se enfrentaba con dificultades que en varias ocasiones o era apedreado, o era cuestionado, o se encontraba preso, y esta vestimenta era algo que con frecuencia veía por las mismas condiciones en las que se encontraba en la prisión. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Ahí le está diciendo a los tesalonicenses algunos artículos que el soldado romano usaba, ¿sí?, para referirse o para hacer alusión de la manera en la que estos deberían de vestirse. 1 Corintios 9:7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Siempre utilizando la misma figura de un soldado. 2 Corintios 6:7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Ese lenguaje entonces nosotros damos por entendido que el apóstol lo usaba para hacer referencia que la vida cristiana es una lucha, y no solamente fue una lucha para él en su tiempo, en su época, en su contexto, en sus lugares donde visitaba, sino que esa lucha también se traslada para nosotros. Y cualquiera podría preguntarse: pero yo no tengo luchas. No sé, yo pudiera decir eso, alguno de nosotros pudiera decir: yo no tengo luchas. Pues yo tengo que comer, tengo donde vivir, sí, pero ¿qué con aquellas cosas que veo que no debería de ver? ¿Qué con aquellas cosas que pienso que no debería de pensar? ¿No son acaso esas cosas síntomas de ataques del enemigo? ¿Qué con aquellas cosas que yo estoy llamado a hacer? Y esto va más allá. ¿Qué con aquellas cosas que yo estoy llamado a hacer, pero por conveniencia o por comodidad yo no hago? Entonces, estamos siendo atacados. Así que al estudiar cada una de las partes de la armadura, hay algo que no podemos pasar por alto. Que parte de la armadura, como dije temprano, va primero. ¿Cuál va después? Si usted pudiera formularse en base a lo que usted considera a la hora de equiparse para la batalla, ¿cuál es el orden? ¿Cómo usted se pondría si tiene estos 6 elementos? ¿Qué se pone primero? ¿Qué se pone después? Algunos han argumentado que primero el cinturón, después el chaleco, después las sandalias o los zapatos. Otros dicen podría ser que el escudo, después el yelmo y por último la espada. Algunos han sugerido que el casco, espada y escudo, pero sin importar, hermanos, el orden en el que va el soldado a la guerra, él reserva la espada como el arma más enfática y más ofensiva para salir victorioso y para dar el golpe final al enemigo. La palabra. La palabra dice de ella misma: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque no tenemos una palabra profética más segura que la Escritura, 1 Pedro 1:21. Entonces, sin importar el orden, el apóstol deja la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, versículo 17. Y hasta este punto sería justo y necesario hacernos algunas preguntas. Tomando en cuenta que nuestras luchas no son carnales, no son con otros hombres, no son con otras mujeres,
sino que es en contra de un enemigo. Y este enemigo, hermanos, a mí me causó como cierto desagrado la primera vez que yo lo escuché, cuando lo escuché que dijeron, Satanás es un enemigo poderoso. Y es un enemigo poderoso. Como que me irritó, pero la verdad que esa es una realidad. Tenemos un enemigo poderoso como es el diablo, y no solamente él, sino que también sus huestes de maldad, como vimos la semana anterior. Y la pregunta a la que yo me refería es, ¿quiero luchar contra él? O sea, ¿quiero luchar yo contra ese enemigo poderoso? Segunda pregunta, ¿estoy vestido de tal manera que yo puedo vencer, que puedo dar el golpe final a ese enemigo poderoso? Tercera pregunta, ¿tengo claro y estoy consciente que mi vida como creyente es una batalla espiritual? Es por eso que el apóstol va a empezar a decirles, después que les ha dicho, estén firmes y pónganse, tomen la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y entonces Él les dice, estén firmes y saben qué es lo primero que tienen que hacer. Ahora que ustedes saben que es una batalla, ahora que ya les di la figura de un soldado, saben qué es lo primero que tienen que hacer. Primero tienen que amarrarse bien el cinto. Y ese cinto es un elemento de suma importancia para los que conocen o para los que son curiosos a la hora de la guerra. Cuando un soldado se lo apretaba, estaba listo para la batalla. Recordemos la vestimenta de estos hombres, era como una especie de falda pequeña, corta, que si estaba abajo estorbaba para desarrollarse hábilmente a la hora de la batalla. Y él dice, amárrense bien el cinturón. Amárrense bien el cinturón, y esa es la figura que está dando. Entonces ese es un elemento muy importante. Estaban listos para la batalla. Sus manos, sus pies estaban libres y estaban listos para la guerra. En ese punto, apriétense bien el cinturón, tengan determinación. No hay lugar para aquellos hombres como Demas. ¿Se recuerdan que el apóstol Pablo se queda solo? ¿Y qué es lo que dice? ¿Saben que yo estoy solo? Solo Lucas está conmigo. ¿Saben por qué? Porque Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Entonces no lo hagan, apriétense el cinturón. Se necesita firmeza, se necesita convicción, se necesita sinceridad. No hay lugar para jueguitos. No hay lugar para jueguitos en donde digo, ahora no voy porque estoy cansado. No hay jueguitos para decir, ahora no quiero hablarle del evangelio a esta gente porque me pueden ver mal, como raro. No, firmes. Y quizás esto como que anima a hablar, cuando hablamos en términos militares, esto es como que si nosotros nos ponemos a pensar cómo es. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, mi papá me decía siempre, tened cuidado que no te vayan a reclutar, porque siempre fui bien fornidito, bien cholito ahí. Entonces me decía, tened cuidado que no te vayan a reclutar, porque cuando vas ahí lo que los ponen a correr, los ponen a chicharronear y todo esto. O sea, esa es la vida de un cuartel, esa es la vida de un soldado. No hay lugar para desanimitos o para cuestiones, sentimentalismo. Ahí es para estar firmes. Se necesita convicción, sinceridad. Segundo elemento o segunda pregunta. Tengo puesta la coraza de justicia. ¿Qué es esto? Es el chaleco. Y ahí estuve buscando yo la figura de un soldado romano, y ahí está, es como un molde que se le ponía atrás y adelante, y ahí está el chaleco, la coraza de justicia. Y este elemento protegía desde el cuello hasta los muslos, desde aquí hasta aquí. Pero espiritualmente hablando, esto representa una vida entregada, que nada va a atravesar mi corazón o el suyo,
representa una vida entregada, una vida santa y una vida en rectitud moral. Leyendo varios comentaristas, en esto coinciden todos y en esto apuntan todos. Y una de las cosas que hemos estudiado acá es que el creyente es llamado a vivir vidas dignas del llamamiento con el cual hemos sido llamados. Efesios 4:1, él dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y eso de ser dignos de la vocación con el que hemos sido llamados, el Señor, eso es un Dios santo. Así que fuera de esa realidad, el creyente no tiene defensa. No tiene defensa en contra de las acusaciones de Satanás. No tiene la seguridad de la salvación. No tiene argumentos con los cuales puede contraatacar. Pero cuando es portador de la justicia, de la coraza, tiene un arma defensiva, pero también ofensiva, porque le permite avanzar. ¿Estamos preparados para pelear? Y con el propósito de aumentar la facilidad del movimiento sobre cualquier tipo de terreno, Él les dice: cálcense, pónganse las botas, pónganse el calzado. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Como dije, con el propósito de aumentar la facilidad del movimiento sobre cualquier tipo de terreno. Los soldados acostumbraban usar zapatos, y esto es literal, usaban zapatos con clavos o tachones, como lo conocemos, puntudos, con los cuales eso proveía ligereza, efectividad, y avanzaban en defensa adecuada y en defensa efectiva. Eso era lo que proveía este tipo de calzado. Entonces, el calzado adecuado, debidamente diseñado, era sinónimo de prontitud, de efectividad para avanzar. Así que toda persona que vive, que experimenta en su corazón la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la misma paz que proclama y habla las verdades del Evangelio, se ha quitado una gran carga de encima y avanza con la firme convicción que ha sido reconciliado por medio de la sangre de Cristo, y ese le provee de valor y de celo para pelear la buena batalla. El Evangelio nos da paz, y si eso no es así, ¿cómo podríamos estar preparados para la batalla, para pelear? Así que la prontitud se deriva del mensaje del Evangelio que resulta en paz, y esto tiene sentido. ¿Cómo? Habiéndonos calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Otro elemento y otra pregunta. ¿Estamos capacitados para defendernos contra los ataques de Satanás? Y este elemento me pareció muy interesante. Entre el equipaje de defensa, que se conocen incluso hasta el día de hoy, para la protección del cuerpo, es el escudo. El escudo. Protegen el corazón, protegen los pulmones y otras partes importantes del cuerpo. Pero hablando del escudo, en este contexto al que Pablo es posible que se esté refiriendo, o más que cierto que se está refiriendo, algunos han llegado a mencionar, por ejemplo, que este escudo al que Pablo se está refiriendo podía tener una medida de 1,25 m. Estamos hablando de algo grande. Y que de ancho podía medir unos 75 centímetros. Eso cubría todo el cuerpo prácticamente. Pero lo que hace más importante a lo que el apóstol podría estarse refiriendo es que este escudo estaba cubierto con cuero que cubría los dardos que eran sumergidos. Escuche, eran sumergidos en brea o en algún otro tipo de material que era flamable, que se encendía.
Eran sumergidos ahí de cualquier otro tipo material, de material similar que se encendían antes de ser lanzados, y cuando chocaban en contra del escudo, su punta se doblaba y de igual manera se apagaba. El escudo estaba diseñado para apagar todos los dardos que venían del enemigo. Espiritualmente hablando, al poner en práctica la fe que Dios da, capacita al creyente para poder apagar todos esos dardos. Para apagar, ¿qué dice el apóstol? Todos los dardos encendidos del maligno. Y aquí pensemos un poquito. ¿No es cierto que si Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el arsenal del diablo, o en el arsenal del diablo, hay todo tipo de proyectiles ardiendo en contra de la iglesia? Llámele usted dardo de fuego del maligno a lo que usted quiera, a lo que es en contra del evangelio, en contra de la Biblia, en contra de Dios. Todo eso son dardos de fuego del maligno. Nosotros tenemos un montón de cosas que son sin lugar a dudas esos dardos en nuestro contexto. De hecho, Pablo menciona tribulación o angustia, Romanos 8:28. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Dice él, tribulación o angustia o persecución o hambre, etcétera. ¿Y no es cierto que a veces esos dardos del maligno encienden dudas? Otros encienden lascivias. Otros dardos del enemigo, ¿no es cierto que también encienden codicias? Que encienden envidias, que encienden rencores, que encienden temores, que encienden vanidades, diferencias entre aquellos que han sido llamados a vivir como hijos de luz. Eso es lo que provocan los dardos de fuego del maligno. Pero si usted y yo tenemos esta herramienta o estos elementos y nos los hemos puesto para contraatacar el enemigo, ahí tenemos al escudo de la fe. Entonces, aborreciendo al yo y abrazando a nuestro amoroso Dios y confiando totalmente en Él, en el Dios de la vida, en el Dios de la muerte, en el Dios de la eternidad, y confiando en su palabra y en sus promesas, entonces sí es posible defendernos de la lluvia de dardos del maligno que vienen encendidos. Es una realidad. Y qué bonita imagen, qué perfecta imagen con la que el apóstol Pablo en cadenas con su compañero de celda, pero solo que aquel no está preso, aquel es soldado, lo está cuidando y ahí está viéndolo. Aquí está una imagen que le va a ayudar a mis hermanos a que puedan combatir en contra de Satanás, de aquel que va en contra de la iglesia. Tomad. El quinto elemento que él menciona es el yelmo, el casco, y también eran fabricados de bronce o de hierro. El apóstol ha descrito que del yelmo como la esperanza de la salvación, dice en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, la esperanza de la salvación. La salvación es una posesión presente para los hermanos que el apóstol les ha escrito, es una posesión presente para cada uno de los que estamos acá sentados exponiéndonos a este estudio, que han puesto su confianza en Cristo, que han tomado la armadura de Dios y que
poseen cada uno de estos elementos. Entonces, el yelmo representa la esperanza de la salvación. Esa salvación es una posesión que ya tenemos. Es algo que nos pertenece, pero que aún no hemos recibido en su consumación, en su totalidad. El famoso ya, pero todavía no. Ya soy salvo, pero todavía no estoy glorificado. Pero que en consecuencia es el objeto de nuestra esperanza, el yelmo de la salvación. Y él vuelve a decir, tomad esta palabra, tomad. Y esta palabra también pudiera traducirse como acepten o aceptar. Aceptad, acepten. Cuando un soldado era enviado a la batalla, le era dado un casco y se le daba un casco, y obviamente el soldado no podía rechazar este casco. Él sabía que si iba con el casco, si iba sin el yelmo, iba en desventaja. Dardos eran lanzados, flechas eran disparadas por el campo enemigo, así que éste recibía de las manos del que estaba a cargo, de las manos que estaba encargado de proveer el equipo de defensa necesario para mandar a la guerra. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros. Él nos entrega todo el armamento, todas las armas que usted y yo necesitamos. Así que la salvación y todo lo relacionado con estos tesoros que hemos encontrado en esta carta es un don gratuito que el Señor ya nos dio. Y este yelmo protegía la cabeza, como también la coraza protegía el corazón. Y que de no ser por todas esas armas de defensa y de lucha, el cristiano podía abandonar, o, para hablar de nosotros, el cristiano puede abandonar esta lucha bien fácil. Esto ya no me gustó. Siento que aquí es muy fuerte la cosa. Siento que el Señor pues es muy cruel a la hora de juzgar, porque cómo es de que Dios dice, Él dice que es amor, pero como también dice que es fuego consumidor. Entonces no, esto no es lo que espero. Y ahí se van. Es precisamente este tesoro que nos da esperanza en medio de las penalidades, en medio de las persecuciones que pudieran venir, en medio de las angustias, como ya el hermano oró, que cualquiera sea la necesidad o el tiempo que nosotros estemos viviendo, temores. Él nos da fuerza, Él nos da aliento, nos da fortaleza para seguir avanzando y ganando terreno en la lucha que usted y yo tenemos, ya que lo que Dios ha comenzado en nosotros lo va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Nada de lo que Dios ha entregado en las manos de su Hijo ha de perderse en la batalla, ha de perecer en la batalla. Nada. Y esa es una constante enseñanza que nosotros vemos en la Escritura. Que todo lo que el Padre le ha entregado en las manos al Hijo, nada se le va a perder. La batalla, hermanos, está ganada. Pero podemos ceder terreno si la armadura no está puesta en nosotros. Esta seguridad es de hecho la que nos lleva a entonar canciones de alabanza. Esta seguridad, la esperanza de nuestra salvación. ¿No es cierto que con gozo nosotros venimos a la iglesia y lo que hace que nuestros corazones sean preparados? ¿No es cierto que es la alabanza? Como sistemáticamente el hombre en su habilidad diseñó cómo va a ser cómo va a ser la liturgia de una iglesia. Y no es cierto que nosotros venimos intencionalmente a cantar alabanzas al Señor. Ayer creo antier o ayer hablábamos con mi esposa, que qué triste es llegar a un lugar en donde se cantan cantos que no tienen nada que ver con Cristo, con la cruz, con el Evangelio. Todo tiene que ver con una motivación que se trata de mí y todo eso. Pero qué bonito es cantar, venir y cantar cantos que confiesen su nombre. Qué bonito es. No tenemos que buscar humo, no tenemos que buscar letras sentimentales, no tenemos que buscar otras cosas, sino
palabras que confiesen su nombre, como dice la Escritura. Entonces, por eso es que nosotros venimos y cantamos a nuestro Salvador. Venimos y cantamos canciones de alabanza que confiesan su nombre, en donde nuestros sentidos o nuestro espíritu es preparado y sirven como un escenario en donde serán alimentados con la predicación de la palabra. Y una pregunta final. Hemos aprendido no solamente a defendernos, porque hay elementos ahí que sirven nada más para defendernos. El casco, el escudo, el chaleco, el cinto, los zapatos. Hemos aprendido cómo defendernos, pero también el Señor nos está enseñando cómo contraatacar, cómo atacar. Y al considerar todo lo anterior, esas armas se consideran defensivas, ¿verdad que sí? Todas defensivas, como ya dije. Ahora estamos enfrentando la realidad de la batalla. Él quiere detenernos de vivir nuestra posesión. El enemigo quiere detenernos de vivir nuestra posesión. Y la manera en la que vencemos su estorbo es poniéndonos y vistiéndonos de la armadura de Dios. Hemos explicado que el cinto de la veracidad en el versículo 14, el cual es el compromiso que usted y yo tenemos. Hemos hablado de la coraza de justicia, que es la santidad. Hemos hablado del calzado del evangelio de la paz, lo cual es la confianza en el poder del Señor y en el poder de su presencia. Hemos hablado acerca del escudo de la fe, lo cual es creer en Dios. Hemos hablado del casco de la salvación, lo cual es la confianza en la salvación eterna que está por venir. Y ahora llegamos finalmente a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahora escuche, la armadura previa ha sido primordialmente defensiva, pero ahora llegamos a una parte de la armadura que es tanto defensiva como también ofensiva. Y usted y yo hemos oído a personas decir que el evangelio es ofensivo. Como dije, que no en su humanidad, en su pecado, no pueden aceptar la soberanía de Dios en la salvación, en su pecado y en su ceguera. No pueden aceptar que aquí se hace lo que Dios dice, se hace su soberana voluntad y no lo que yo quiero. Es difícil y ofensivo para ellos. Bueno, es más que ofensivo, también es defensivo. Número 1, la Biblia dice que es infalible, hablando acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es infalible. Esto significa que no tiene error en su totalidad. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta en su totalidad, es infalible. En Proverbios 30, la Biblia, ella misma dice que es inerrante. Toda palabra de Dios es limpia y pura. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es inerrante, no necesita ayuda. Está completa, Proverbios 22 del 18 al 19. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. En otras palabras, no le podemos añadir, no le podemos quitar, y eso significa que tenemos un libro completo. La palabra de Dios es completa. La palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, también dice que tiene autoridad. En Isaías capítulo 1, versículo 2, leemos que dice: oíd cielos y dad oído tierra, porque Jehová ha hablado. Cuando Dios habla,
más vale que todos escuchemos. Y eso es lo que significa cuando decimos que tiene autoridad. Además, la Biblia es suficiente. Y aquí vamos con la suficiencia de las Escrituras. Usted necesita algo más fuera de las Escrituras. Teníamos un debate ahí con unos hermanos que si necesitamos algunas cosas y creo yo que de Timoteo capítulo 3, versículos 16 en adelante nos dan luz. Si usted anda buscando otras palabras o otras cosas. Ella misma dice que la palabra de Dios es suficiente para hacernos perfectos, para hacernos sabios para la salvación, que nos prepara, que nos hace enteramente preparados para toda buena obra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Este libro puede llevarnos a la salvación y puede llevarnos a la perfección. No necesitamos nada más. Ella dice de ella misma que es eficaz. Cuando habla, las cosas pasan. La Biblia cambia las cosas. La palabra de Dios lleva a cabo la transformación. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía. También dice que es divina, 2 de Pedro 1:21, que la Escritura no vino por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Entonces es divina. Y para cerrar, ese es el último elemento que tenemos como la armadura de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Había una argumentaciones entre los que mencionan esta espada, la espada del Espíritu, pero no solamente eso, también dice de sí misma, en el contexto original habían dos tipos de espada. Había una que era conocida como la machaira, que era una espada pequeña, de unos centímetros, como un puñal y estaba la rompaya, que era una espada grande de 1,25 m, que tenía filo a los dos lados, que tenían que agarrarla con las dos manos. Y algunos, en Mateo 5 parece que es donde aparecen, donde menciona también espada, pero también espada, al parecer algunos dicen que hace referencia, esta espada pequeña, la machaira, es la que, la machaira es la que estaba utilizando Pedro cuando están arrestando al Señor en el Getsemaní, y llega Malco y viene y le da con la espada. Si hubiera sido la espada grande, que tenían que usar con las dos manos, quizás le hubiera volado la cabeza, ¿verdad? Pero era la pequeña, era la machaira. Entonces, ahí está la diferencia entre las dos, pero el comentario más acertado o la respuesta más acertada a esta pregunta sería que es la espada más pequeña, porque esa era más quirúrgica, era más personal. Ahí, si te querés agarrar conmigo en la batalla, venite, vamos 1 a 1. Y ahí estaban los dos, y era por la extensión que tenía, era posiblemente la que se podían ceñir en el cinto. Ahí, pequeña, no iban a andar con algo bien grande. Así que esa espada es la que usted y yo recibimos cuando nos volvimos cristianos. ¿Y en qué sentido nosotros recibimos esa espada? ¿En qué sentido usted y yo tenemos esa espada? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está. En ese sentido tenemos el último elemento, la espada. Usted y yo tenemos una Biblia. Pero alguien podría decir, y como siempre pues hay gente que pues siempre hace sus comentarios y podría decir, bueno,
Pero si esa es tu espada y esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero no es cierto que también los incrédulos tienen una Biblia, ¿verdad? Los incrédulos tienen Biblia en sus casas. Bueno, el Papa, que es la sinagoga de Satanás, tiene una Biblia. Sí, eso es cierto, un incrédulo tiene una Biblia, pero no tiene al Maestro de verdad residiendo en él. No tiene al Espíritu residiendo en él, quien es el único que puede hacer que la Biblia sea lo que es en realidad, la espada del Espíritu. No puede. Esa es la razón por la cual el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu y las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente, ¿no es cierto? Alguien pudiera tener fábrica de Biblias. Puede tener una imprenta en donde él vende Biblias porque es negocio, pero la Biblia no pasa por él. Esa es la razón por la que Primera de Juan, capítulo 2, dice que tenemos la unción del Santo y que conocemos todas las cosas porque tenemos la unción del Santo. Eso es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Y lo más importante, como ya lo ha dicho el apóstol Pablo, que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu, que son las arras de nuestra posesión, de nuestra herencia. Es el Espíritu de Dios viviendo la vida del creyente que hace que la palabra de Dios esté disponible para ese creyente. Entonces, si usted y yo somos creyentes, recibimos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, y entonces en conjunto, ahí tenemos la espada con nosotros, el Espíritu. Y para ella a veces como que vemos y la gente como que hemos tendido a exagerar. Y cuando la gente dice, vemos a gente que es muy, muy emocional y muy carismática, que dice, aquí está mi espada. No, pero es que es realidad, esa es la espada. De verdad, ¿cómo nosotros nos defendemos en contra de los ataques de la ideología de género? ¿No es cierto que argumentando con la Biblia? Entonces la espada se vuelve nuestra como creyentes. Y la última pregunta, para terminar. Ahora es cuestión de cómo aprendemos a usar esta espada. Y usted sabe que todos los cristianos poseen la espada. La tenemos aquí. Tenemos al Espíritu de Dios de tal manera que es una espada espiritual, se vuelve un arma. Amados hermanos y hermanas, la Biblia en nuestras manos, en nuestras vidas, es un arma. No hay duda al respecto, es un arma. Es solo cuestión de si usted y yo sabemos cómo usarla o si la usamos o no. Y aprender a usarla depende de qué tan diligente usted y yo seamos en involucrarnos en estudiar esta espada, esta palabra. Esa es la razón por la que el apóstol pasó 3 años en Efeso y dijo, yo les he declarado todo el consejo de Dios, yo no les voy a callar nada. ¿Por qué? Porque él quería enseñarles cómo usar la espada. Él quería darles todo para que pudieran usarla de manera eficaz. Entonces tenemos la espada espiritual, una espada que no fue forjada en algún lugar humano o en alguna cerrajería. No fue usada o no fue forjada ahí. O templada en fuegos terrenales. Esta es una espada de origen divino y un arma poderosa y un arma eficaz. ¿Qué más podemos decir de la palabra? Muchísimo más. Es incomparable. No pueden entenderlas las mentes naturales. No hay nada que pueda vencerla. Y si está con nosotros, nada puede vencernos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cinto, calzado, el chaleco, el escudo, el yermo, la espada y la palabra.
Y cierro con lo que le dijo en el versículo 10 a ellos en el capítulo 6. ¿De qué manera podemos cerrar? Invitándole a, como cada domingo que nosotros nos reunimos, lea la Biblia, estudiemos la Biblia, escuchemos la Biblia, pensemos en la Biblia. Versículo 10 del capítulo 6. Por lo demás, hermanos y hermanas mías, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oremos. Padre Celestial, ¿a quién más podemos acudir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay nada que la mente humana pueda hacer para cooperar con su salvación. Es solamente tu gracia, tu misericordia y tu voluntad derramada sobre hombres y mujeres indignos. Predicamos acerca de la palabra y a veces, aún sabiendo de la palabra, pecamos en contra de la palabra. Como decía aquel hombre del pasado, si queremos oír la voz de Dios, leamos la Biblia en voz alta. Como dijo Spurgeon también, que la Biblia está viva, le había hablado, él le hablaba cada mañana. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad, porque pudiera erradicar nuestra conducta. Yo te agradezco, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, reunidos acá. Que tu palabra, Señor, como ella misma proclama en el Salmo, a lo largo del Salmo 119, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, lámpara es a mis pies tu camino. Yo te ruego, Señor, que esa misma palabra, que la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor, pueda guiarnos hacia toda la verdad. Rogamos, Señor, por eso. No queremos, Señor, engañarnos, no queremos, Señor, buscar cosas que tú no has dicho. Tu palabra es la fuente de vida, Padre bendito. Te damos las gracias por eso. Rogamos por los enfermos, Señor, que no están entre nosotros. Rogamos por las necesidades, Señor, que pudieran existir entre nosotros. Señor, aquel que está animado, aquel que te busca y aquel que te está amando y aquel que te está honrando, yo te ruego, Señor, que le animes aún más, que avives el fuego del don que hay en cada uno de ellos, que puedas animarles más. Pero también, Señor, es necesario porque también, Señor, es muy posible que entre nosotros haya alguien que esté desanimado. Que tu Espíritu, Señor, nos anime. Que tu Espíritu, Señor, visite a cada vida para que haga la obra, Señor, que solamente tú puedes hacer a través de tu Espíritu. Te lo ruego, Señor, anima al desanimado, dale vida, Señor, al muerto que está en delitos y pecados.
Te agradezco, Señor, por el privilegio que nos das de estar reunidos en tu nombre, abriendo tu libro y confesando tu salvación, tu evangelio, la cruz. En el nombre de Jesucristo, yo te pido también por aquellos planes que tenemos como iglesia, Señor, que sean guiados, Señor, por tu Espíritu, para la gloria de tu nombre. Pedimos estas cosas en Cristo y para su gloria. Amén. Amén.